de base o por lo que se implementa. Entonces, Colombia ha tenido unos rezagos muy fuertes en todo lo que ha sido el mercado laboral. Em, pues ustedes lo pueden ver, digamos, con la informalidad ahorita en el 47%, lo pueden ver con las propuestas de salario por horas, o sea, lo pueden ver de muchas formas. Bueno, extendiendo un poco el tema, saliendo un poco, también me recuerda a un paper de Hofstadter que nos hablaba del paro del 21 de noviembre del semestre pasado y decía como que ese mercado laboral no habla sobre lo que es la sociedad colombiana. O bueno, ese mercado laboral con pago a pensión no habla de lo que es la sociedad colombiana, porque estaba en la mesa de paro, pues estaba como tal los trabajadores que tenían sus pensiones, que tenían sus cesantías, que tenían una cantidad de beneficios, luchando contra una igualdad. Pero ¿qué pasa? Detrás de todos esos trabajadores obviamente está todas las personas del sector informal, todas las personas que no cotizan a pensión, que están contratadas, digamos, con términos no legales, con horas menores, con salario menor a lo que realmente dice la ley. Entonces, esas pocas personas que trabajan, que son en realidad 20 millones, si no estoy mal, para Colombia, y que lo formalmente pues son el 53%, no representan como tal toda nuestra ideología colombiana. Bueno, ahora sí, yendo a econometría como tal, vamos a hablar de los lineamientos del proyecto final. Lo que quiero decir, sí que de pronto puede decir como, bueno, esto es una clase de historia, eso no es una clase de macroeconomía, pero es que toda elaboración de un artículo científico, de un artículo econométrico, siempre debe tener una introducción y un desarrollo también histórico o de las variables, de la coyuntura de las variables para el país. No va a ser como, la metodología es este modelo y ya, no. Listo. Entonces, en los lineamientos del proyecto final, bueno, esto como tal va a ser nuestra primera aproximación a la construcción de un artículo económico empírico y sé que va a ser muy nutritivo. Muchos de ustedes ya están participando, ya están elaborando varias de sus propuestas y eso me parece muy, muy bien. Entonces, como tal, para el profesor Jorge, lo que vamos a necesitar va a ser la introducción en el paper, la metodología, que él la va a dividir en lo que es el modelo simple extendido, el modelo por logros educativos, el modelo por logros educativos extendido y el modelo Spline. Y también pues el modelo Spline extendido. Y los resultados en el paper de econometría, cómo nosotros los vamos a presentar, qué significan esos resultados y cuál es la diferencia entre las conclusiones, y pues qué vamos a decir de conclusiones. Para la introducción en un paper de econometría, pues va a ser similar a la introducción que normalmente manejan en iconógrafos. Si no estoy mal, acá en el curso de econometría hay una estudiante que tiene un artículo publicado en iconógrafos y pues si quieren, no recuerdo el nombre de ella, pero es una chica, pero le podrían preguntar a ella cómo es todo este tema para organizar y brindar esto. O sea, recuerden que eso es una oportunidad para que ustedes publiquen en las revistas, en lo que es la escuela de economía de la universidad y que eso les va a ayudar por si ustedes quieren pasar un posgrado. Bueno, la justificación va a ser por qué lo abordo. Lo que yo les decía, no va a ser simplemente querer mostrar la relación de un modelo para pues, el caso colombiano, sino que es la importancia también de una coyuntura histórica en el país o de un individuo, un objeto en específico. Para este caso, pues va a ser nuestro país y va a ser ese mercado laboral, los ingresos en el mercado laboral. Bueno, como les decía en la monitoría pasada, los cambios relativos en los choques exógenos del ingreso, porque si miramos el ingreso, pues eso no distribuye normalmente. Los que están ahí se acuerdan y si alguno de los nuevos pues tiene una pregunta sobre eso, lo trabajamos. El propósito va a ser dar una nueva perspectiva al problema o plantear la raíz del momento histórico. En este caso nosotros vamos a centrar en la perspectiva del problema y es como esa perspectiva econométrica para todo lo que es el tema de ingreso en el mercado laboral. Y contextualizar. La contextualización y la justificación van de la mano en el sentido de que si yo contextualizo por qué este sector económico o por qué este proceso histórico en el sector económico es de importancia, acá también nos va a servir para por qué lo abordo y cómo lo voy a abordar. Finalmente, damos una organización del texto sobre cómo se expronta el artículo, es decir, pues la introducción, la metodología, los resultados y las conclusiones. Ok, vamos con la metodología. Y entonces, importante conocer el planteamiento del modelo y su sustentación teórica. Aunque el proyecto no es obligatorio, es importante un desempeño histórico de las variables del modelo con especificaciones económicas. Reitero, el profesor no lo hace explícito. Podrían preguntarle si la presentación del paper debe ser con desarrollo histórico, con desempeño histórico, pues de las variables que componen al modelo miseriano. Pero yo reitero que es importante conocerlo porque si vamos a hacer un estudio, tenemos que saber contra qué variables nos enfrentamos, conocerlas, porque
Es como más o menos si un pastelero fuese a hacer su póster sin saber qué es la leche condensada, sin saber qué es la crema de leche, sin saber cuáles son los ingredientes específicos para poder hacer ese producto. Asimismo, nosotros necesitamos conocer cuáles son esos ingredientes específicos y cómo están en Colombia para poder hacer nuestro producto, que es un modelo econométrico. Y lo que yo les repetía, siempre la teoría económica va de la mano con la econometría. Bien, el modelo simple de Mincer. El modelo simple de Mincer, pues, es el logaritmo del salario igual a un intercepto más beta 1 por la educación, o el parámetro beta 1 de la educación, el parámetro beta 2 de la experiencia y el parámetro beta 3 de la experiencia al cuadrado. En ese orden de ideas, ¿alguno de ustedes quisiera darme un ejemplo de cómo podría ser el modelo simple de Mincer extendido? Alguien que me diga que haya estado en la monitoría pasada, o de pronto con Julián, o de pronto que hayan leído el paper, ¿qué se podría agregar para el modelo de simple de Mincer extendido? Se podría agregar, no sé, la variable de género. Perfecto, la variable sexo. ¿Cuál otra? Bueno, digamos, la raza, la edad, si está en una zona urbana o en una zona rural. Para este caso, lo que yo les decía, en el proceso en el script que yo voy a tomar, pues va a tomar el área urbana, entonces pues no va a ser esa, digamos, que el estudio específico, pero sí podría tomar lo que es el sexo, y se podría tomar lo que es la raza y la edad. Bien, y el modelo Spline. El modelo Spline de Mincer, pues digamos que fue como tal el que lo llevó al auge, pues conociendo por logros educativos cuánto es esa tasa de retorno, es decir, ese beta 4, ese beta 5, ese beta 6, beta 7, para nuestro modelo de Mincer. Es decir, ellos crean una variable dummy dependiendo del grado de escolaridad, que va a ser primaria, secundaria, universitario o postuniversitario, y la multiplican por esa educación. Es decir, creamos un parámetro phi de secundaria que va a ser igual a una variable dummy por el parámetro de educación de secundaria. Es decir, los años pues, que se ha estudiado en secundaria. Y pues eso se va a agregar a este modelo simple de Mincer. Y va a ser como el modelo spline de Mincer. Bueno, dejemos así, ya se lo les. Los resultados en un paper de econometría. Para poder hacer una buena interpretación de los parámetros, es necesario corroborar los supuestos sobre el modelo de regresión lineal múltiple, partiendo de su evaluación, de los supuestos, y en caso de violación, hacer las nuevas estimaciones. Creo que el profesor, cuando vaya avanzando el curso, va a introducir un tema que se llama variables instrumentales. Las variables instrumentales son a menudo usadas en la econometría cuando necesita dos condiciones. Una se llama exogeneidad y la otra relevancia. Resulta que muchas veces este término error está incluyendo una parte de uno de nuestros parámetros. Me refiero, en la escolaridad, muchas veces, o no, en la escolaridad implícitamente está la habilidad innata de la persona, digamos como ese conocimiento innato que tiene la persona. Y eso no está contabilizado, es implícito a la escolaridad, entonces viene a ser parte de este proceso estocástico, de esta parte estocástica del modelo de regresión, que pues es el término error. Entonces uno lo que hace, bueno, con el profesor lo van a ver a profundidad, yo les voy a dar como lo que se utiliza normalmente, que es este IQ, va a ser encontrar un parámetro que esté, espérame, mensaje, listo, perdón, va a ser un parámetro que se encuentre, que sea exógeno del error, pero que se relacione con la escolaridad. No necesariamente tiene que relacionarse con la habilidad innata. Lo que se va a buscar es que no se relacione con ese término error. O sea, se van a llamar condiciones de exogeneidad y condición de relevancia. Entonces, por lo menos uno utiliza la distancia que hay de la casa de la persona a la escuela, o qué tan lejos queda la escuela de un pueblo con respecto a la casa de las demás personas. Con eso se va a capturar ese efecto inobservable
del término error y se va a poner en la escolaridad. ¿Por qué? Porque asistir a la escuela depende de qué tan lejos quede pues, para la persona dirigirse a estudiar. Y bueno, esta es una forma de meme, digamos que le dice Calamardo a Patricio que no, la mayonesa no es un instrumento, pues porque la mayonesa efectivamente no está relacionada con el error, pero pues que digamos haya la mayonesa en la casa no significa que vaya a tener que el niño estudiar o no. Y, o sea, el ejemplo se ve un poco mal, pero muchas veces ustedes encontrarán papers donde las variables instrumentales que utilizan, donde los instrumentos son, uno dice, no, no tienen sentido, pero lo elaboran y lo hacen muy, muy, muy bien esas personas. Normalmente cuando se hace un paper de instrumentos, de variables instrumentales, la mayoría del paper se concentra a explicar por qué esa es una buena variable instrumental. Listo. Los resultados. En los resultados nosotros vamos a revisar todos los supuestos y todas las especificaciones que debe tener nuestro modelo. La principal especificación que va a ser sobre la forma, pues digamos que es muestra de tamaño adecuado, pero nosotros decimos que la muestra de tamaño adecuado es más de 50 datos. Ya con 50 datos se puede hacer inferencia y pues con 100 datos nosotros sabemos que la TI Student normalmente se distribuye casi que normalmente. Entonces también se puede hacer inferencia con más de 100 datos, que para el caso de la GIH pues es obvio. La otra va a ser una especificación errónea, que significa que nosotros estemos tomando un modelo de regresión lineal múltiple cuando en realidad no es lineal. Puede comportarse como un término cuadrático o como un término cúbico, la regresión puede tener otro tipo de comportamiento. Ese va a ser un test que nosotros también vamos a utilizar. El profesor no lo ha explicado, pero pues hoy lo vamos a desarrollar en el script. Y lo que ya explicó el profesor, que fue ese cambio estructural. ¿Alguno le gustaría ayudarme explicando? Bueno, creo que el profesor nombró el test de Chow y las variables dummy. Entonces, ¿alguno de ustedes les gustaría explicarme en qué consiste ese test de Chow y las variables dummy? Pues el test de hecho lo que me dice si, digamos, si yo tengo una serie de tiempo, si mis variables cambian, si tienen un quiebre, entonces me dice si efecto hay o no hay quiebre. Y pues ya la Ok, variable de sería como para corregir, ¿no? O sea, para corregir ese quiebre. Entonces me reduce la variabilidad en la medida en que para cada, en el quiebre yo puedo escoger una variable de uno para cada grupo de datos, entonces me genera como dos regresiones en una sola muestra de datos. ¿Sí? claramente. Y se cambia la pendiente y nos ayuda para ya la capacidad de diferenciar el modelo. Muy bien. Eso va a ser como tal las pruebas del test de Chow de variables dummy. También va a existir la gráfica de Q-sum y la prueba de hipótesis de Q-sum. Nosotros graficamos, bueno, la gráfica de Q-sum en RStudio y con unos parámetros que van a estar en medio de la gráfica como rojos. Si nuestros datos se salen de esas líneas, vamos a decir que hay también evidencia para decir que hay un cambio estructural en nuestro grupo de datos, en nuestro modelo de regresión, perdón, del grupo de datos. Y la prueba de hipótesis, pues lo que hace es corroborar formalmente esa gráfica Q-sum. Lo que decía Mateo, creo que fue Mateo, la solución para el cambio estructural no modelado va a ser ese uso de variables dummy de cambio estructural, que digamos va a ser una variable 1 para después del cambio estructural y una variable 0 para antes del cambio estructural. Bien, el otro supuesto que vamos a tener es multicolinealidad. Este es un término, bueno, no me acuerdo exactamente si fue Becker o fue Bruch. No tengo bien la cita, pero sin embargo yo la digo y se las digo. Decía como, ¿por qué corregir la multicolinealidad? ¿Por qué pelear contra algo que es natural para la economía? Que es que todas las variables sean interdependientes, que todas dependan una de otra. Y me quedó sonando y digo, pues sí, ¿por qué pelear uno contra la multicolinealidad? Como un poco reflexivo, un poco más epistemológico el término. Pero desde la econometría tenemos que corregir esa multicolinealidad. Y lo vamos a corroborar, vamos a mirar los test con el Variance Inflation Factor, que lo explicó el profe, con el número condición, que tiene que ser, debe ser mayor a 1000. No, sí, debe ser mayor a 1000 y el índice condición, no, debe ser mayor a 300 el número de condición y el índice de condición a 1000.
Y pues cuando, o sea, si es mayor a esos números, significa que hay evidencia estadística para decir que hay multicolinealidad, aunque, bueno, es evidencia estadística no tanto porque es un problema de grado, no de número. Creo que lo repitió el profe. Y el Variance Inflation Factor es lo mismo de cuando es mayor a 5 o incluso cuando es mayor a 4. Vamos a también, de los métodos de regresiones auxiliares y correlaciones simples entre las variables, para de pronto revisar si hay colinealidad en las variables exógenas. ¿Cuál va a ser el problema de hacer estas correlaciones simples? Es que si el problema no es lineal, es decir, si es un problema cuadrático, o sea, no lo va a detectar, porque las correlaciones detectan en términos lineal. ¿Alguien quería hablar? Escuché el micrófono de alguien, perdón. Sí, Hernando, yo qué pena. Es que me acuerdo mucho de la clase en la que el profesor repetía mucho que era problema de grado y no de número, pero nunca entendía a qué se refería. O sea, entiendo que no es como tal el número lo importante, pero no sé a qué se refiere con que es problema de grado, lo siento. Qué pena, es muy bueno. No es bo. Incluso puede ser hasta confuso para mí, sinceramente. Cuando nosotros decimos que es como problema de grado, hablamos de que va a inferir en nuestra capacidad del modelo, va a intervenir en la capacidad de inferencia del modelo, que nos va a afectar, pero que no hay un método específico para decir como que está mal o no, que no hay un estadístico específico para decir está mal o no. O sea, es como lo que yo les decía, el término que no me acuerdo si es Bruges o si es Beckett, decía como, ¿por qué luchar contra la multicolinealidad? Entonces uno dice como, o sea, hay multicolinealidad, pero no al número tal, con evidencia estadística tal, se muestra que hay multicolinealidad, sino que uno dice como, existe la multicolinealidad. Entonces por eso el profesor dice como un problema de grado, o en los libros dice como un problema de grado, más no como un problema de número. O sea, entre más grande el número, no, o sea, si digamos el número es 1050, el número es 1300, o sea, el problema de multicolinealidad va a seguir existiendo, pero no porque sea el número más grande o no, va a intervenir en que esa multicolinealidad sea grave, sino que es una multicolinealidad y ya existe ese término como tal. ¿Sí me hago entender o me Sí, confundí mucho? perfectísimo. Muy gracias. Sí. Listo. Gracias. Listo. Y la solución para la multicolinealidad muchas veces se dice como para evitar la multicolinealidad hay que eliminar las variables. Es una buena solución. Y la otra pues es transformar las variables. Es, digamos, trabajar en diferencias o trabajar en logaritmos o en crecimientos. Bien. Creo que ustedes ya vieron heterocedasticidad, ¿cierto? Sí, eso fue como el jueves pasado, creo. Bueno, ¿alguien que me explique, por favor, qué es heterocedasticidad? Es cuando los errores tienen diferente término de error o varianza, no me acuerdo. Pero es como cuando se deja de cumplir que todos tienen esa misma medida y varianza en el error. La misma varianza, sí, sí. Cuando la varianza no es constante a medida que están los términos de error. ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo entienden ese término de heterocedasticidad, digamos, de una forma más práctica, más sencilla? Si tuvieran que explicarle a su hermanito de 10 años, de 9 años, como, ay, hay heterocedasticidad, ay, ¿qué es eso? ¿Cómo les dirían ustedes? Le dibujo la gráfica. Bueno, entonces, ahorita esperamos la gráfica de Marcos al final de la clase. Va a seguir. Bien. Los test para el supuesto de heterocedasticidad va a ser el test de Park, el test de White, la prueba de Gödel-Quandt, la Glaser, que es un poquito larga, y la prueba de Busch-Pagan. El día de hoy, con el modelo que vamos a desarrollar, vamos a trabajar la prueba de Gödel-Quandt y la prueba de Busch-Pagan. Bueno, vamos en realidad a escribir el código. El código es muy sencillo, es una línea y ya sabemos cuál es la evidencia estadística para la heterocedasticidad, pero obviamente pues con el profesor van a desarrollar como tal todo lo que es la prueba. Ay, perdón. Y la solución para la heterocedasticidad va a ser la estimación por mínimos cuadrados generalizados o transformar las variables premultiplicando por un omega a la menos un medio, donde omega a la menos un medio es 1 sobre la raíz de lambda, cuando lambda son los valores propios. Okay, son los valores propios. Y eso lo vamos a multiplicar por la matriz y, x y u, y otra vez estimar vía mínimos cuadrados ordinarios. Reitero,
esto está como mencionado, como para que tengan la idea, como para los que quieran ir investigando, pues vayan revisando el tema antes de que el profesor llegue allá, pero el profesor les va a explicar perfectamente cómo se va a solucionar la heterocesticidad y cuáles van a ser los test, paso por paso. La autocorrelación en los residuos. Este es un problema, perdón, la heteroceasticidad, la autocorrelación y la normalidad, nosotros la vamos, va a ser supuestos sobre la parte estocástica del modelo. ¿Qué es lo que les da al profesor? Esa parte estocástica, pues viene a ser el término error. La autocorrelación en los residuos entonces va a estar influida más que todo en las series de tiempo y después cuando se va a depender de los rezagos. El valor futuro va a depender de los rezagos. Y los test para la autocorrelación de los residuos va a ser pues la prueba gráfica y es poner en el eje Y al error y poner el eje X al tiempo y mirar si tienen patrones. Si hay un patrón en la gráfica del error, si hay de pronto una U, si hay de pronto una forma de U invertida, si hay una forma de logaritmo, si hay un ciclo, eso quiere decir que hay autocorrelación en los residuos. Es como una forma fácil de verlo. Y ya mediante estadísticos está el test de Durbin-Watson, la prueba de Living-Box y Bush-Godfrey y Box-Pierce. Bueno. Eso va a ser como tal para el término, para el supuesto de autocorrelación y la solución para la autocorrelación va a ser los mínimos cuadrados generalizados también. Ahora bien, el último supuesto que nosotros vamos a tener en nuestro modelo econométrico va a ser la normalidad en los residuos. Y es decir, que esos errores al hacer el histograma pues estén distribuidos más o menos de una manera normal. La forma para hacerlo pues va a ser el bulk plot, el histograma de los residuos, que va a verificar si nos va a ayudar a mirar si hay normalidad o no. Y las pruebas que ustedes ya conocen de estadística, que va a ser la Shapiro-Wheeler, la Kolmogorov-Smirnov y el Yarke-Vera, el estadístico Yarke-Vera. Ahí ya, digamos que esa es la yo. Y la solución para la normalidad en los residuos, también la normalidad también es algo curioso porque así como Bruch dice lo de la multicolinealidad, en ocasiones se decide trabajar sin normalidad. Y es como, está bien, no hay normalidad, pero entonces no vamos a arreglar la normalidad, no hay forma de arreglarlo, lo único que vamos a hacer es trabajar con niveles de significancia más altos para que entonces se sepa a ciencia cierta cuándo se rechaza la hipótesis nula de los parámetros y con estadística no paramétrica. La estadística no paramétrica es pues un poquito compleja, consiste en elaborar los estadísticos de contraste, esos T calculados, esos F calculados, no con unas funciones de distribución conocidas. Es decir, va a ser como un estadístico calculado, un F tabulado, pero nosotros no vamos a conocer esas distribuciones, como va a ser el F, como es la H cuadrado, como es la T de Stewart, como es la normal. Y eso es un poco muy complejo, no creo que lo veamos en este curso. Finalmente, pues, las conclusiones en el paper de econometría, que es como tal demostrar, reafirmar la tesis y siempre decir que hay paso a una próxima investigación de acuerdo a lo que nosotros evidenciamos en ese paper. Bien, chicos, ¿una pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Les podría compartir la presentación? Sí, claro. Igual también les debo la de la vez pasada, ¿no? La de la monitoría 6 hace 15 días. No se las envié, ni les envié tampoco el script. Yo creo que hoy ya les envío las tres cosas. Juan Felipe, habías abandonado la reunión, dije que sí, que yo compartía entonces las presentaciones, la de la vez pasada, la de hoy y el script. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna inquietud en específico? ¿Alguno que los haya confundido o no hayan entendido bien? Sí, yo tengo una duda, Hernando. Es que, digamos, en los parámetros que envió el profe en el documento de Word, dice que en la introducción toca incluir de alguna forma algunos resultados, o sea, algo pues, un adelanto de los resultados pues, del trabajo, pero pues no lo incluiste dentro de los parámetros, entonces no sé cómo en cuál de los parámetros que tú mencionaste iría como esa parte de los resultados o cómo lo podríamos incluir. Ok, no vi esa parte en los temas del profesor. Bien, si el profesor dice que vamos a incluir los resultados en la introducción, normalmente, bueno, lo que hace uno cuando va a hacer el paper es incluir los resultados más importantes en el abstract, en el resumen. Pero si los vamos a incluir en la introducción, lo que va a hacer es como
a lo que ustedes llegaron, esa tasa de retorno de la educación por grados educativos, ese modelo Spline, la educación en cuanto afecta al logaritmo del ingreso laboral. Entonces, ponerlo en esa introducción, dar como esos breves resultados, no elaborarlo, sino dar como unos breves resultados en esa introducción, como las interpretaciones de esos parámetros, ¿sí? Ok. Digamos, ¿por qué la interpretación y no necesariamente los test? Porque se supone que si ya hicimos el paper, corroboramos que nuestro modelo es MELI, o bueno, pues que se acerca a ser MELI. En ese sentido, pues ya vamos a desarrollar los cambios a lo largo del paper y lo que nos interesa es saber, pues, el valor de los parámetros. ¿Sí, Mateo? Ok, listo. ¿Qué es Meli? Mejor estimador lineal insesgado. O ves Ah, lineal. Uh-huh. Sí. Meli es el mismo Blue, válido. Solo que Meli es en español y Blue pues es en inglés, las siglas en inglés. ¿Listo? Y no hay más preguntas, muchachos. Yo tengo una pregunta. Sí, claro que sí. Empezamos, digamos, tenemos que brindarle un espacio al trabajo para corroborar el cumplimiento de los supuestos, o eso lo asumimos de entrada. Uy, no te entendí la pregunta, ¿podrías repetirme la, Marco? Es decir, tomamos que se cumplen los supuestos para nuestro modelo con los datos que tenemos, o con esos datos debemos mirar qué supuestos se cumplen y qué no. Ok, cuando hablas de los supuestos, ¿te refieres a lo que es cambio estructural, autocorrelación, normalidad? ¿Sí? Sí, exacto, a esos. Ok. Bueno, resulta que nosotros vamos a elaborar el modelo con base a la gran encuesta integrada de hogares, con el año y el mes que ustedes elijan. Y vamos cuando corramos el modelo, a verificar esos supuestos sobre el modelo que ya corrimos. ¿Sí? Es decir, o sea, nosotros cogemos los datos, limpiamos la base de datos, lo trabajamos, la arreglamos y corremos un modelo de regresión lineal múltiple, damos esa breve estimación de los parámetros y ahí sí entramos a hacer esos análisis sobre forma y sobre proceso, sobre el error para el modelo que nosotros creamos. ¿Sí? Ok, listo, gracias. ¿Listo? ¿Más preguntas, chicos? ¿Nadie? Bueno. Entonces, bien, las conclusiones y lo que va a hacer el modelo de Mincer para Colombia en base a los datos de la gran encuesta integrada de hogares. Y entonces vamos a ir al script. Y ya tengo acá. Pero bueno, antes de ir al script, yo quisiera hacer una pregunta, digamos, a los chicos que no habían asistido a mi monitoría, que vinieron hoy. ¿Entienden bien cómo es la dinámica para descargarlo, la base de datos del DANE, de la gran encuesta integrada de hogares? ¿Todo súper claro? ¿O digamos que nos volvemos allá? ¿O si quieren avanzamos de una con lo que es como tal el código? Listo. Camila, tú dices que explique cómo descargar la base de datos y todo, ¿sí? Sí, listo. Entonces vamos. Ahí ven mi pantalla, sí. Vamos con Dani. Entonces, bien, describimos pues donde queremos las estadísticas, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Vamos al DANE. Y en servicio al ciudadano aparece acá microdatos. Esta va a estar estadística por tema. Y en la estadística por tema pues vamos a ir economía como tal, que es lo que va a hacer ese mercado laboral. Efectivamente, mercado laboral y gran encuesta integrada de hogares. ¿Listo? Entonces, DANE, acá en servicio al ciudadano microdatos, en estadística por tema economía, mercado laboral y gran encuesta integrada de hogares. Y en la gran encuesta integrada de hogares, pues vamos a buscar esa GIH, digamos, acá está el 2008, acá está el 2009, acá está el 2010. Digamos que, bueno, vámonos con la primera. Yo ya tengo descargado una, pero vamos con la primera. Y es la gran encuesta integrada de hogares 2008. Acá, lo que, bueno, en la monitoría pasada les comentaba la importancia de esos metadatos y de saber cuáles son las variables que nos interesan, de conocer con qué nos enfrentamos, lo que siempre les digo.
y escoger uno de los, de los meses para analizar del mercado laboral. Camila, tú que me hiciste la pregunta, ¿qué mes escogerías? Camila. ¿Qué mes escogerías para descargar los archivos? Bueno, listo. Bueno, no, pues enero digamos que es el mes que menos se escoge en el sentido que enero siempre tiene una baja en una alta tasa de desempleo o una baja tasa de empleo y diciembre pues tiene un choque exógeno que va a ser mucho empleo. Entonces, esos 2 meses casi que nosotros no los trabajamos, pero vamos a escoger septiembre. Sí, yo les dije el anterior vez en septiembre. Entonces, okay, venimos a septiembre y le ponemos... acá. Ay, se me olvidó descargar. Esperen, chicos. Bueno, acá se supone que quería dejar descargar. Hernando, dale al cuadradito. Al cuadradito acá. Sí, sí, gracias. Listo. Y descargar. Gracias. Creo que fue Mateo, ¿cierto? Sí. A ver, gracias, Michael, también. Bueno, cuando descarguemos como tal ese archivo, pues vamos a ir efectivamente a descargas. Y pues va a estar acá obviamente ya el archivo descargado. Entonces que en este caso, yo tengo acá ya el archivo para el 2018 de septiembre. Y lo que hice fue, vamos a utilizar 2 bases de datos. Yo, bueno, en la materia pasada también, yo les he explicado como cuáles son las variables que vamos a interpretar y en primera instancia va a ser como tal la educación, va a ser la experiencia laboral y pues el sexo. Entonces, para eso vamos a utilizar la base de datos de características generales y posterior a ello, la base de datos de ocupados. Y le vamos pues a... Ahí sí, tengo sí, una pregunta chiquita. sí, claro. Lo que pasa es que nosotros estábamos empezando a redactar el documento y nosotros ya teníamos, o sea, nosotros vimos los videos de Julián y Julián nos hacía extraer las variables en una, bueno, en una tabla. Bueno, el caso es que en la base de datos que teníamos, nosotros teníamos unas variables que no coincidían exactamente y literalmente con las variables del modelo de Mincer. Entonces, por ejemplo, no sé, teníamos trabajo semanal, pero trabajo semanal hasta el cual no está en el modelo de Mincer. Entonces, te quería preguntar cómo es muy necesario que coincidan exactamente cada una de las variables del modelo con las bases de datos, porque es que nos pegamos una confundida tenaz ahí al momento también de querer graficar, por ejemplo, algunas correlaciones y demás, como que nos confundimos tenaz. Súper, súper. Qué buena pregunta, Valeria. Eso es muy importante y es algo que yo recalco como de lo que hay detrás de la teoría y lo que nos encontramos en la práctica. Cuando vamos a la práctica, nosotros sí, obviamente podemos hacer modificaciones porque los datos no están tal cual de acuerdo a los departamentos que existen de estadística de cada país. Entonces, nosotros, si tú vas a elegir, digamos, el trabajo, el salario, en lo que es la remuneración semanal, lo que tú tienes que hacer es por qué escogiste eso y dar una justificación fuerte de por qué lo haces. O sea, digamos, a mí, pues está bien, pues estamos ayudándonos, me puedes decir, no encuentro una variable que sea igual a la que pide el modelo. Pero cuando tú ya vas a hacer el paper, tú vas a decir, en esta ocasión escogimos esta variable porque es bueno, debes elaborar tu hipótesis de por qué esa variable sí puede ser importante, aunque la medición haya cambiado, ¿vale? Digamos, ahí puedes revisar literatura, puedes mirar otros papers, puedes mirar cómo han trabajado las otras personas para redactar cómo vas a trabajar esa variable. ¿Listo, Valeria? Listo, perfecto. Listo, listo. No. Sí, no, dime, claro. Es que queríamos pedir el favor con mi grupo si te podías quedar unos minutos después de la monitoría para revisar una cosa del script. Listo, dale. Ay, gracias. Dale, pues, si no soporto mucho, no hay problema, pero sí, yo te ayudo. Gracias. Perdón.
Entonces veníamos acá, ahora sí, Camila, y exportar, bueno, tú puedes exportar todo, le pones extraer y listo. O pues exportas las características generales y los ocupados, que fue lo que yo hice. Al exportarlo, me quedó, lo dejé acá, como guardé las características generales como carac y las características de ocupados como ocupados. ¿Por qué le cambié el nombre? Y es que hay como un problema que R recibe la importación de la base de datos y es que tenga esa tilde en la A y ese guión se va a complejizar mucho al momento de hacer la importación de los datos. Es más como por facilidad. Entonces yo les cambié ese nombre. Y ahí ya nos dirigimos al código de R. ¿Todo claro, Camila? Listo, listo, muy bien, Camila. Dime, Juan Felipe. Perdón, pensé que ibas a decir algo. Bien, entonces vamos al script. Y yo les voy a compartir el script, pero igual yo cuando se trabaja con bases de datos grandes es chévere, es sensacional, pero es un poquito galletica todo el tema de arreglarlas. Entonces les pediría que, aunque les comparto el script, vamos corriendo el código todos, van ustedes escribiendo, van ustedes mirando cómo vamos a arreglar esa base. ¿Listo? Entonces, bien, descarguen la fecha que ustedes quieran, el 2018, el septiembre o 2008, septiembre o 2007, septiembre, y van a importar esa base de datos, la de características generales, la de ocupados. Si quieren no hacerlo para el área, sino para cabeceras municipales, o si quieren hacerlo para el resto, para mirar cómo es en el tema urbano el salario, pues igualmente también lo pueden hacer. Lo importante es que siempre descarguen características generales y ocupados. Entonces, si quieren, descárguenlo o si ya lo tienen descargado me dicen y apenas me digan, entonces continuamos con el script para que no se atrase ninguno. Hernando, ahora sí me acordé de lo que te quería preguntar. Qué pena. Es que haz de cuenta, he estado teniendo como un error en R al momento de importar las bases de datos, pero pues no sé cómo solucionarlo y ya volví a instalar el programa y no Listo. sé. ¿Le cambiaste el nombre a las bases de datos? No, es más cuestión de que pues en el momento de importar el dataset me bota un error que dice algo así como nombrar el pilar 1.4.2 está siendo cargado, pero 1.43 es requerido. Entonces, no sé si es que borré un complemento o algo de R. Uf, está muy raro. No. Bueno, mientras que los muchachos descargan, si quieren, entonces comparte pantalla y vamos trabajando ahí con el tuyo, a ver, miramos cuál es el problema. ¿Sí, Juan Felipe? Sí. O pues si quieres también al final de la clase para no Listo. atrasar tampoco, Listo. no hay problema. Listo. Pues, copio el script y ya al final. Gracias. Listo, no, tranquilo, Juan Felipe. Sí, sí, podrá hacer. Yo no entiendo mucho ahí el error, pero pues ahorita que lo miremos, revisamos también puede ser también la versión del error. Sí. ¿Dónde puedes poner el script, por favor, para ver qué librerías tenemos que descargar? Listo, listo. Entonces quiere decir que ya todos están. No sé, es que yo copié y pegué lo que tenía de antes, pero no sé. Listo, no te preocupes. Bien, vamos a utilizar Deplir, que va a ser como tal la del manejo de las bases de datos, Tibers, GData, Stargazer, que va a ser para las tablas, y Tibble. No me acuerdo para qué es Tibble exactamente, pero sí que la vamos a utilizar. Ahorita ya específicamente la nombramos. Listo, chicos, porfa, si les da pena hablar o algo, me escriben una carita feliz de que ya todos están bien, o me escriben bien o algo, y ya con eso seguimos. Bien, Valeria, ¿alguien más? Bien, listo. Bueno, con que vayan 5 bien significa que ya todos ya descargaron, ya todos tienen el proyecto. Solo van 2. Listo, 3.
Vamos a suponer que ya todos pudieron o que van en ese camino. Igual cualquier cosa nos quedamos un poco en la clase para resolver los dudas. Bien, entonces las librerías, como les decía, va a ser dplyr, tdverse, gdata, stargazer y tibble. Bueno, yo me imagino que ya todos, bueno, ya las librerías van a importar ese dataset en base, pues yo los cargué como archivos de punto y coma, delimitados por punto y comas. Le van a poner, bueno, lo vamos a buscar, le vamos a poner cara, pues para los que es de características generales. Va a ser una previsualización. Y nos damos cuenta que está separado por punto y coma. Entonces acá en delimitador le vamos a quitar la coma y le ponemos semicolón. Y pues efectivamente ya vamos a encontrar la base de datos. Bueno, yo ya la descargué, pero igual ustedes ya la importé, igual ustedes la importan. Y yo la nombré cara que ocupados. Y pues vi las bases de datos. Las dejamos acá vistas. Yo ya las trabajé, pero bueno. Y algo que me pareció muy chévere en el script de Julián es el hecho de renombrar las variables para facilidad, ¿no? Y con los nombres que él recuerda y como para ser un poco más ordenado. Entonces va a ponerle cara, función sencilla, y la vamos a definir como rename bars, punto bars, y vamos a decir carac, coma, de las columnas directorio, coma, orden, coma, secuencia guión P, a las columnas identificación de vivienda, identificación de persona e identificación de hogar. Julián les comentaba en los videos y en la monitoría el hecho y yo en la monitoría pasada, el hecho de que la llave tiene que crearse con estos 3 ítems. No podemos solo poner la llave con el directorio, porque eso va a quedar un despelote tremendo, ya que en una casa pueden existir 6 personas, y esas 6 personas pues quedarían para la misma llave. Necesitamos entonces por eso crear el directorio que va a ser esa vivienda, y el orden que va a ser esa persona, y junto con la identificación del hogar, que va a ser la secuencia. Y ahí ya, juntando estas 3, hacemos la llave. Bien, lo vamos a hacer lo mismo para ocupados. Entonces vamos a definir para renombrar las variables de ocupados, de directorio, orden, secuencia, a identificación de vivienda, identificación de persona e identificación de hogar. Super. Todos hasta ahí, ¿cierto, chicos? Sí. Sí, chicos. ¿Todos bien? ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? Para no avanzar más por si de pronto quedó algo confundido, que un término que no se explicó bien, que no se entendió bien. ¿Todo bien, chicos? Supondré que sí, porfa, si alguno se queda o no va bien el script, me avisa y volvemos a explicar. Entonces vamos a renombrar en esa base de datos de cara que va a ser las características generales, con esta función que lo que va a hacer es como tal en la edición de las bases de datos, que va a ser porcentaje, mayor porcentaje, y vamos a decir que nos agregue una columna llamada llave y que le va a pegar, entonces, los caracteres de el ID de vivienda, de las características generales, el carácter de los caracteres del ID hogar, de las características generales, y el carácter de ID persona, de las características generales. Y separado por nada. Pues se pone este puntico, acá no hay nada, para que quede como tal un número, el número completo ya para nuestro directorio. Sería más o menos como en Excel, lo que se llama la función concatenar. Y le vamos a poner before igual a 1, que va a hacer que esté antes de la primera columna. Y pues eso es lo que vamos a evidenciar. Cuando corremos, se va a crear la llave, efectivamente, con el ID vivienda, agregado con el ID hogar y agregado con el ID persona. ¿Listo?
Para los ocupados vamos a hacer lo mismo, es definir esa misma función, agregar la columna, llave, pues es obviamente la característica de vivienda, pero pues ahora de ocupados, de la base de datos ocupados, y el before 1 igual para que quede al principio. Recuerden que ponemos ocupados, el signo pesos para decir cuál variable específica de ocupados, cuál columna específica de ocupados vamos a tomar. ¿Listo? Y vamos a verificar que las llaves sean únicas. Es decir, que no haya una llave repetida, porque lo que yo les decía, si nosotros vamos y vemos y creamos de una la llave por directorio, pues van a haber muchas llaves repetidas y eso no se va a poder analizar, eso va a convertirse en un error de bases de datos. Y al correrlo va a decir que efectivamente es única la llave para las características y que en ocupados también es única la llave. Bien, ¿cuál base de datos, las características generales y ocupados, cuál base de datos contiene a cuál? Creería que ocupados a características generales, no estoy segura. ¿Por qué? Explícame. No, mentira, no sé, es que luego más adelante se intersectan, ¿no? No, Al revés, ¿no? Hanna, ¿vas a decir algo? Creo que es al revés, que características generales contiene ocupados. Listo, perfecto. Entonces vamos, bueno, quiere decir que todos van conmigo, solo que les da pena hablar. Entonces vamos a crear esa, bueno, yo lo llamo B de Mincer, que va a ser la base de datos para Mincer, y hay dos formas, que es con inner-join, y lo mismo, o mesh, que es pues la función más fácil que va como tal a reunir en esta nueva base de datos las características que comprende a las dos, tanto a las características generales como ocupados. Obviamente, YX va a ser ese conjunto madre que hace las características generales, que comprende a los ocupados, a los desocupados, a la población económicamente activa, y Y, que va a ser pues los ocupados, que son una pequeña muestra de las características generales de las personas. Vemos, pues, 30.119 observaciones para características generales y para ocupados 14.154. Cuando intersectemos, como las características generales también van a ser parte de los ocupados, pues tiene que quedar la base de datos de Mincer del mismo tamaño que la de ocupados, es decir, 14.154. Muy bien. Y las columnas tienen que quedar, pues, la suma de las columnas de Carac más las de ocupados. Efectivamente, 204. Y entonces, lo vamos a decir que vamos a hacer el merge por el conjunto grande, por el conjunto que es una submuestra del conjunto grande y por medio de la llave, que fue como yo creé. Dime. Fernando, es que ahí en ese punto me acaba de salir un error, pero dice algo así como, bueno, by debe ser especificado únicamente para una columna válida, ¿sí? Tú, sí, ok. ¿Tú cómo creaste la nueva columna, esta, en características y en ocupados? Espérate, ¿cuál? Cuando digo... La nueva columna. Esa la creé... ID, paste, as character. No, el nombre, perdón, el nombre de la columna que creaste. Como ID. ID, listo. Y acá le pusiste lo mismo, mesh, y ya by, sí, y le pusiste ID. Ajá. Y el ID, las dos con mayúscula, todo. ¿E instalaste las librerías? Sí, también. Bueno, no sé. Si quieres... Uy, el problema es que te quedas ahí. Bueno, si quieres, ahorita cuando se acabe la monitoría, entonces dejamos unos espacios para las personas que tienen preguntas, que es el grupo de Valeria, tú vale. y Juan Felipe. Sí, no importa, yo soy del grupo de Valeria. No, súper. ahí estamos, listo. Entonces vamos a juntar esa base de datos Mincer. Perdón, vamos a correr eso. Oye, una pregunta. Sí. Es que Julián, creo que antes de hacer la base de datos Mincer, miraba, o sea, como que eliminaba de una de las dos bases las variables que están iguales y solo dejaba pues el ID en ambas. Ok, eliminaba como tal el ID vivienda, el ID hogar, el ID para que no hubiese otra creación. Sí, está bien, o sea, es digamos un código más óptimo
pero igual cuando nosotros vayamos a correr el modelo, pues nosotros vamos a seleccionar las variables específicas, ¿sí? Entonces digamos que eso no va a intervenir por el momento. Ah, ok. Sí. Pero sí, está bien, o sea, la forma correcta es obviamente eliminando las variables para que no, pues no va a haber un error, pero eliminando las variables para que se vea más presentado ese código, ¿sí? Gracias, Marisol. Y vamos entonces a hacer ese mesh por la variable que yo llamé llave y vamos a juntar pues la base de datos misma. Ahí aparece como un max, pero ahí está bien. Listo, yo le nombraba el tema de lo de las limpiezas de las bases de datos, que muchas veces hay missing values, que hay problemas para poder hacer esa capacidad de inferencia. Hernando, ven a otra pregunta. Sí, claro que sí. Haz de cuenta, sí, con mi equipo ya hemos planteado como lo básico del modelo miseriano y hemos estado corriendo el script, pero pues no sabemos qué tan bueno sea el criterio, digamos, de corrección que hemos utilizado, pues frente, digamos, a la falta de datos en algunos de las variables, pues. Porque, bueno, al principio tratamos de hacerlo como con la función que nos enseñaste, que pues, se puede hacer con la media, la mediana, Ok. pero pues digamos ahora con los nuevos criterios de multicolinealidad y eso, pues no sabemos qué tanto pues pueda sesgar o causar una mala interpretación. Sí, eso es muy importante. Hacer el reemplazo por eso yo les decía, como la medida de tendencia central acertada es muy, muy, muy importante. Pero el tema de multicolinealidad, o sea, no se vería afectado en el sentido de que la multicolinealidad es cuando una variable es, digamos, hace parte de una fórmula de otra variable, por decirlo así, ¿sí? Entonces, en ese caso de reemplazar los valores por sus medias o por sus medianas, no va a haber afectación en el tema de multicolinealidad. Vale, ok. Gracias. Sí. Listo. Igual, repito y reitero, siempre que vayamos a hacer algo es importante decir en el paper por qué lo hicimos y cuál fue la decisión que tomamos y por qué hicimos eso. Perfectamente ustedes pueden tomar, cambiarlo, poner los valores de 0 como n-values y entonces se va a reducir el tamaño de la muestra, pero igual va a ser una muestra grande y van a tener capacidad de inferencia. Entonces, pues por tamaño de muestra no se preocupen. Si ustedes consideran, dicen, no, para nosotros es más importante que los datos sean concretos, que los datos sean exactos, que no haya, digamos, que una posible tergiversación con las estadísticas que vamos a tomar, entonces vamos a eliminar esos n-values. ¿Listo? Vale, ok, muchas gracias. Listo, sí, señor. Entonces, teníamos lo que les digo, el salario, que es inglado, los años de educación, que van a ser los años de experiencia, que yo la tomé como una variable proxy, el P6960, que es la cotización en pensión, aunque, repito, puede escogerse una mejor variable, la edad P6040 y el sexo P6020. Bien, reemplazando los mismos valores, pues en el ingreso laboral yo voy a tomar la mediana, porque como bien saben, el ingreso laboral en Colombia es muy desigual. Entonces, digamos que si tomamos la media, esos datos atípicos pueden cambiar muchísimo los valores que van a tomar los datos que tienen NA. Por eso pongo la mediana. La media la voy a poner escolaridad, pues aunque hay personas que estudian mucho, digamos que en comparación a los 14.154, de las 14.154 personas que vamos a tener en la muestra, son muy pocas. Igual habría que corroborarlo mediante teoría económica, mientras algún dato del ANE, mientras algún trabajo empírico, para no poder tomar esa decisión. Y el P6960, que son los años de experiencia, lo mismo, tomo la media. El P6040, que es la edad, tomo también la media. Y el P6020, pues el sexo es obviamente una variable discreta, entonces voy a tomar como tal la moda, ¿sí? Si hay algún missing value. Bueno, el profesor también le repetía mucho el hecho de que en Colombia, ¿sí? Dime. Pero otra pregunta, perdón interrumpirte tanto. ¿Cuál es que era la función, digamos, para encontrar dentro de mi tabla la cantidad de datos faltantes y, no sé, o valores que no aparezcan? ¿Cómo? ¿Me repites la pregunta? No la entendí. O sea, me refiero, creo que es que hay como una función en R que te permite como contar la cantidad de valores faltantes. No la conozco, pero espera, a ver, intentamos. Yo creería que podría ser con un ICNA, probablemente, pero no estoy seguro.
sí, ¿no? Entonces me la dejas de tarea, por favor. No. Bueno, para la siguiente yo les hago la función de cuáles son los datos faltantes. ¿Listo, Juan Felipe? Vale, gracias. Listo. No estoy seguro, listo. Y entonces pues, limpiamos esas bases de datos, limpiamos ese inglado, limpiamos esa escolaridad y bueno, hacemos entonces después una pequeña descripción de las variables. Lo que yo les contaba es la frecuencia y la densidad, pues el histograma para el salario, para la escolaridad, para la experiencia laboral. Pues acá le podemos poner el color que quiera, col, igual, purple o bueno, como ustedes se sientan más cómodos. Para la edad, pues digamos que no cambian tanto los valores, pues trabajan de 18 a 60, sí o sí, a 62 en el caso de hombres, a 57 en el caso de mujeres, y entonces lo mismo. Entonces, y hay, aunque hay algunos datos atípicos. Y la proporción por sexo. El 1, pues se ve que es hombres y el 2 va a ser mujeres en la base de datos que tenemos. Y si queremos, lo que yo siempre les decía, si queremos una estadística específica, vamos a utilizar esa función summary para el estadístico que pues queremos encontrar, la variable que queremos encontrar. Nos damos el mínimo, el primer cuartil, la media, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo. Y la estimación de los parámetros, entonces como tal, nosotros sabemos que el modelo de Mincer está por el logaritmo del ingreso, no por el ingreso, ¿cierto? Y que tiene además la experiencia al cuadrado. Entonces vamos a correr ese modelo, vamos a crear esa nueva variable que se llama salario y va a tener, bueno, el caso cuando el ingreso laboral va a ser mayor a 1, pues vamos a calcular ese logaritmo. ¿Por qué? Pues porque si el logaritmo es menor a 1, hacemos un error a menos infinito o infinito del tema de los logaritmos. Y cuando sea menor o igual a 1, entonces vamos a utilizar vamos a poner como un missing value. Y lo que les digo, si ustedes quieren dejar también las bases de datos con los missing values, lo pueden dejar, igual no va a tener problemas con el error en el modelo de regresión. Pues al revisar... perdón. Sacrando. Una pregunta. Sí. Digamos, si no mal recuerdo, el profesor toma el salario, Por hora. creo que mayor a 1000, creo. Ahí, pues, ¿qué es más recomendable? No, sí es mayor a 1000. En realidad se toma es por hora y se toma mayor a 1000. O sea, es lo que implica el paper de Mincer. Sin embargo, estamos haciendo como esa aproximación con esta fórmula básica. Igual, pues acá solo cambiamos el 1000 y ponemos el menor o igual a 1000. Listo, gracias. Muy bien, Marcos. Creo que no corrí. ¿Sí ven? Entonces, digamos, sacar un valor de 0. Cuando ya queda 0, pues como tal se vuelve un NA. Y eso ya no va a interferir en nuestro modelo de regresión. Es preferible pues, tener ese NA a tener el 0. Eso es lo que yo les digo que ustedes pueden hacer. Pueden reemplazar los ceros con NA y con eso quedan una muestra menor. Es decir, cuando vaya a tomar el valor del individuo I, el individuo I1, el individuo I2, ya no va a tomar al individuo I7. Y eso podría sesgar menos en el sentido de lo que decía Juan Felipe, creo, con el tema de los reemplazos de si es por la media, por la mediana o por la moda. ¿Bien? Se me olvidó decirles algo acá me cortaron una palabra, no me acuerdo quién. Cuando nosotros trabajamos con la gran encuesta integrada de hogares del DANE, hay algo muy, muy, muy favorable y es que Colombia se caracteriza por tener, en cuanto a este tema de la gran encuesta integrada de hogares, muy, muy buena capacidad estadística. O sea, los datos están muy bien formulados y es muy difícil como tal encontrar algún error o encontrar, digamos, en variables como sexo, como un missing value. Es complejo, no digo que sea imposible, es improbable. Pero entonces eso también nos da como una especie de tranquilidad para poder armar el modelo minceriano. Bien, y ya pues acá les mostré lo que era el salario, como había quedado, y la experiencia al cuadrado, pues que vamos a definir. Y volvemos entonces a juntar esa base de datos de Mincer y corremos el modelo, pues yo le pongo model.1 y va a estar definido como
el lineal múltiple del salario distribuido en escolaridad, pues 69,60 y experiencia al cuadrado, que va a ser el modelo simple de Mincer, ¿listo? Lo corremos y encontramos las estadísticas. Perdón. Claro. Una duda un poco atrasada. ¿Por qué fue que sacamos las medias? Dime. Perdón, Mateo, no te escuché. ¿Para qué sacamos las medias? Medianas. Y sí, las medias y medianas, yo las saqué, lo que les había explicado hace 2 monitorías, para el tema de limpiar como tal las bases de datos, esos missing values. Fue lo que yo les dije. También un compañero dijo que si eso no sesgaba un poco el trabajo, yo les dije que podía ser que sí, que entonces, o sea, que si van a hacer esto, lo hagan en base a un estudio formal, y si no lo van a hacer, entonces definan, que sepan que ya como tal este tamaño de muestra se les va a perder, se les va a disminuir el tamaño de muestra por los missing values, es lo único. Pero cualquiera de los dos caminos están bien, ya es más como método de trabajo del econometrista, bueno, del que esté haciendo el modelo, ¿listo? ¿Sí quedó claro, Mateo? Sí. Sí. Y entonces vamos a definir esas estadísticas del modelo 1. Efectivamente encontramos significativos al intercepto, a la escolaridad, a la experiencia y a la experiencia al cuadrado, pues la encontramos significativo, pero solo en un 0.1, con un intervalo de confianza del 10%, de significancia del 10%. Perdón. Y para la prueba estadístico F, vemos que el p-valor es menor a 0.05, por tanto hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula de que el modelo no es significativo globalmente, y por tanto decimos que este es un buen modelo en cuanto a lo que son los términos de los parámetros individuales y lo que son los términos de los parámetros globales. ¿Cierto? Esto ya, mejor dicho, yo creo que ustedes tienen más claro que cualquiera. Y lo que yo les repito siempre, la gráfica de los errores, que nos puede ayudar un poco. No me lo sé, ¿eh? Mira ya. Voy a correr atrás, pero no. Está con un poquito de delay, pero van a ser esas gráficas de los errores que nosotros tuvimos, para pues poder hacer un análisis, un principio de análisis. Y ahora sí vamos con lo que empieza la econometría a ponerse muy interesante, que va a ser los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple. Reitero, el profesor no ha hablado de la especificación errónea, que es que el modelo no se comporte linealmente, sino que se comporte como una forma cuadrática, como una forma cúbica. Pero bueno, sin embargo, yo acá lo adjunto y lo ponemos como la prueba reset de Ramsey, se llama para la especificación errónea, y viene con la librería, para todos los supuestos que vamos a trabajar, casi siempre se utiliza la librería LM-test. Y pues lo que hago es definir esta función reset como reset test del modelo que nosotros trabajamos en potencias de 2 a 4, para saber si puede tener una potencia la explicación de las variables, la explicación del modelo de regresión, perdón. Pero dejemos digamos que en stand-by, hasta que el profesor los muestre, y lo trabajamos después. ¿Les parece? Sí, claro. Entonces, la librería vamos a utilizar para el cambio estructural. Bien, el profesor les habla del test de Chow y las variables dummy, pero bueno, eso es como un método de corrección. Nosotros vamos a utilizar también la prueba de QSUM y QSUM cuadrado para la gráfica, entonces de la siguiente forma. La librería struct change, entonces pues tools, install page, struct change. Bueno, está demorado el combo. Y acá escriben struct change. No hay problema. Vamos a decir que entonces vamos a hacer un modelo 2 y esta función va a ser pues la función para la prueba de QSUM, o sea, FP no significa otro modelo ni nada, y vamos a decir pues, acá ya no es ciclado, es salario, distribuido con la escolaridad, con la experiencia y la experiencia al cuadrado, con un tipo que se llama QSUM, RecQSUM. ¿Listo? Y entonces ponemos la gráfica de ese modelo 2 con un nivel de significancia del 5%, y bueno, acá entonces lo que vamos a decir es que
van a ser falsas los parámetros, las líneas que yo les digo que se dibujan, porque las vamos a poner de otro color. Entonces, pues es como, o sea, no es muy complicado. Es como definir bound, que va a ser ese parámetro, y vamos a poner esto que lo pusimos como falso, lo vamos a definir como para el modelo 2 en un alfa del 5%, y le vamos a dar los colores específicos para el bond positivo y para el bond negativo. Entonces va a ser purple y blue, o yo les voy a poner pues los dos purple. Listo. Entonces, ya acá tenemos como tal la gráfica de QSUM, pero no tenemos ninguna líneas para saber si se salió como tal nuestra gráfica de los estándares. Entonces vamos a crear esas líneas. Hermano, qué pena. Es que estoy un poquito perdida. ¿Ya hicimos el test de show? ¿No es cierto? ¿Dime? ¿Ya hicimos el test de show? No, ese es el último en el script en la parte de cambio estructural. Ah, qué pena. Gracias. Listo, no, tranquilo. Y entonces le ponemos la línea de ondas de abajo y miramos que sí hay una parte que pareciera tener cambio estructural en nuestra muestra. ¿Vale? Y lo mismo, vamos a utilizar otra prueba que se llama la prueba de QSUM cuadrado, y esta no existe, sino que la definimos, hacemos una función, y es como el QSUM, bueno, un poco no creativo, crear el QSUM cuadrado en inglés, pues el nombre de la función, vamos a definir para cualquier modelo, abrimos el corchete y requiere ¿a qué le podríamos atribuir ese cambio estructural? Bueno, yo tengo una idea, pero me gustaría escuchar a alguno de ustedes a qué les gustaría atribuir ese, o a qué atribuirían ese cambio estructural. Digamos, un cambio en la importancia o sea, en los determinantes del salario, ¿sí? Como que se le da, no sé, se le da más importancia ahora a una variable que antes no se le daba tanta importancia. Entonces, digamos, antes, gente que no necesariamente tuviera un título profesional conseguía fácilmente un empleo. Ahora se le da mucha importancia a que tenga no solo el título profesional, sino que ojalá tuviera como un complemento, un posgrado o algo más especializado. De pronto podría ser por eso. Muy bien, Mateo, pero yo tengo una pregunta y es, digamos, si nosotros estamos hasta ahora solo en un periodo de tiempo, un corte transversal, ¿cómo podemos determinar ese cambio estructural, digamos, si no tenemos una muestra de antes, un modelo de regresión para antes? Bueno, pues es que en ese sentido, claro, no sería un cambio estructural porque estamos en un mismo periodo de tiempo, sino como que, no sé, pero sería como que hay hay una variable que es más elástica ¿sí? Que otras. Sí, perfectamente. La respuesta que como tal yo doy es que va a haber cambios en los individuos. Es decir, digamos, va a existir un cambio drástico entre las personas, toda la población, que es muchísima de la que se gana un mínimo, frente a un cambio contra los que tienen un salario muy alto, mayor a 9, mayor a 10 millones, ¿sí? O sea, esa es la explicación que yo doy, pero el cambio estructural va a tener siempre ese componente de serie de tiempo, ¿vale? Ah, mira, Marisol, bien, Marisol, perfecto. No había leído tu respuesta, súper bien, Marisol la tenía más claro. Mira. Muy bien, Marisol. Y entonces... Disculpa, una pregunta. Es que sí, claro, Marcos. en clase trabajamos, bueno, hablamos lo que fue el test de este cambio estructural y también lo de las variables Dummy, pero las variables Dummy decíamos, bueno, el profesor decía como, bueno, supongamos que tenemos evidencia para decir que tenemos cambio estructural. Y entonces, pues respecto a eso, un estudiante les preguntó, y profe, ¿y cómo sabemos o tenemos evidencia de eso? Y dijo, bueno, ustedes con los datos sabrán, pero pues yo miro los datos y la verdad no sé si tengo o no evidencia para decir que tengo cambio estructural o no. Listo, perfecto. No, qué buena pregunta, Marcos. La evidencia, bueno, digamos que para nosotros también ha sido un proceso complejo, en el sentido que pues, el profesor es nuevo y nos ha tocado
adaptarnos a otra forma de enseñar la econometría, pues diferente a la que era Héctor. Igual el profesor, bueno, excelente en todos los temas como tal de econometría y creo que usted tiene un nivel muy alto para estar en el primer curso de econometría. Pero cuando uno ve con Héctor, lo que a uno le dice Héctor es como, ven, hagan la prueba QSUM, la prueba QSUM cuadrado y el test de Chow. Cosa que, si estos tres, o sea, acá ya tenemos una evidencia para corroborar un cambio estructural. Si el QSUM cuadrado también nos sale de estas líneas, nos va a dar una evidencia para un cambio estructural. Y si el test de Chow nos da un estadístico, un p-valor, pues menor a 0.05, también hay evidencia estadística para aceptar un cambio estructural. Entonces, como tal, esa va a ser la evidencia que nosotros vamos a conocer. Ahí es donde vamos a mirar si vamos a intervenir con variables dummy o no. Listo, re bien, perfecto, muchas gracias. Listo, claro que sí, para eso estamos. Y entonces corremos esta función, la función que pues yo les digo, la cantidad de elementos de los coeficientes del modelo, los residuos recursivos de un modelo que va a ser específico para la prueba QSUM cuadrado, esos residuos recursivos al cuadrado y un QSUM 2 que lo va a poner como un estadístico QSUM para los residuos del cuadrado, los residuos recursivos al cuadrado. Y vamos a hacer una gráfica de un tipo de línea para este QSUM 2. Lo que hicimos fue definir entonces funciones, 5 funciones ahí, para poder encontrar este QSUM cuadrado. Y pues, ya lo corrimos. Uy, no, ya sí lo hemos corrido. Perdón. Y pues, lo que hacemos es correr eso. Y listo. Entonces, nosotros acá como tal, el QSUM cuadrado nos va a mostrar los cambios abruptos que van a existir en el tiempo. Repito, el cambio estructural es una medida en el tiempo, ¿no? Es un supuesto en el tiempo. Entonces, por eso se hace. Lo que va a mirar es una parte en el tiempo que no hayan unos cambios abruptos. Como tal, tú puedes evidenciar acá una línea prácticamente de 45 grados sobre el rectángulo que nos indica, no nos da una evidencia estadística propia, pero nos indica que no va a haber problemas de cambio estructural. Entonces, vamos con el test de Chow. Y entonces lo mismo. El supuesto de cambio estructural lo voy a definir yo, supuesto de cambio estructural, y para el test de Chow vamos a utilizar ese F-stats, el salario, en función de la escolaridad, de la experiencia al cuadrado, desde 0.1 hasta 0.4, y vamos a graficar ese supuesto de cambio estructural con un nivel de significancia del 0.05. Es un poquito demorado el R, no ha tomado el código. Tiene que aparecer esta cosita. ¿Alguna pregunta, chicos? Se me trabó el R. Creo que Joel tenía una pregunta ahí en el chat. Con el test de Chow, uno de sus problemas no es que de entrada uno tiene que saber más o menos. Sí, exactamente. Eso es un inconveniente gravísimo del test de Chow. Y es más o menos, uno tiene que organizar los datos, de pronto un filtro mayor, menor, digamos en el tema de lo que es el salario. Reitero otra vez, el cambio estructural es para con una serie de tiempo, pero uno tiene que tener un conocimiento en dónde hay un quiebre entre esos salarios o dónde los podemos filtrar para entonces ahí sí aplicar el test de Chow. Sí, es cierto, Joel. Y pues va a ser el mismo problema con las variables dummy. Tenemos que conocer como ese punto de inflexión. Digamos que en el tiempo es un poco mucho más sencillo y creo que el profesor lo mencionó, es como tal cuando tú vas a analizar de 1980 al 2020,
pues van a existir fenómenos que alteraron como tal la economía colombiana, como fue pues la apertura económica en el 91, la crisis del UPAC en el 99, en el 2008 un poco el tema del dólar acá en Colombia, en el 2014 el tema del petróleo, en fin. ¿Sí? Entonces, en el tiempo, pues va a ser como más fácil identificar esos quiebres, pero acá la propuesta que yo es como tal, hacer ese orden y con el orden entonces sí mirar dónde podría haber ese posible cambio con base a los salarios, al ingreso que perciben. Sí, señor, claramente. Claramente, es por lo menos lo que yo te digo. Si tú escoges, no sé, como cambio estructural bueno, una época de estabilidad en Colombia difícil de mencionar, pero bueno, tal vez el 2011, que está un poco más, no, el 2018, bueno, el 2011, entonces el test probablemente te va a decir que no hay como tal una evidencia para cambio estructural, ¿sí? Podría ser. Listo. Gracias, Joel. Listo, mira. Ok, alguien me... Gracias. Ya me graficó acá con el test de Chau. Pues digamos, con el estadístico calculamos, vemos que no se sale de esas líneas. Entonces, por tanto, como que no hay evidencia a un cambio estructural. Muy diferente, bueno, muy diferente no, porque pues, es poco lo que se sale en la prueba de CUSUM, y en CUSUM cuadrado pues tampoco nos muestra evidencia para un cambio estructural. Por tanto, yo diría que en estos datos no hay evidencia estadística para mencionar un cambio estructural y por tanto no debería hacerse un uso de variables dummy. Bien, reitero, el supuesto es un poco confuso, es un poco complejo en el sentido de que es un supuesto en el tiempo, ¿vale? Y la ley de acá vamos a utilizarla para lo que es multicolinealidad. Ay, no, y vamos acá a poner, ¿alguien se acuerda? Bueno, no, acá le puse el nombre, Variance Inflation Factor. El BIF lo vamos a utilizar para el modelo punto 1. Y pues es un poco sencillo ya que se escribe al B, V y F. Hernando, qué pena, dos preguntas chiquitas. La primera es que nosotros en el grupo hicimos uso de las variables dummies y metimos una dummy de sexo sin haber hecho los test. Eso está mal hecho, ¿verdad? No. Yo, espera, sí. Es que de pronto no me hice explicar. La variable dummy de sexo ayuda muchísimo porque va a ser como tal una de las partes del modelo simple extendido de Mincer. Ahí ya no es que estemos corriendo las dummies para un cambio estructural, sino es que lo estamos revisando por la teoría económica como tal, para mirar si entre ser hombre y ser mujer la tasa de retorno para el ingreso laboral cambia, ¿sí? Ok. Si hacemos los test y nos arroja un cambio estructural, tendríamos que poner otra dummy, ¿sí? O sea... Exactamente, eso es. Si hacemos los test y nos arroja un cambio estructural, nos toca crear, bueno, una dummy que va a ser 0 antes del cambio estructural, 1 después del cambio estructural, y tenemos que crear o sea, multiplicar esos valores por cada columna. Es decir, la variable dummy de cambio estructural la vamos a multiplicar primero por la educación, después por la escolaridad, después por la experiencia, después por la experiencia al cuadrado. Con eso vamos a tener como tal un cambio dependiente cuando ya esa dummy valga 1, que es decir, cuando existió un cambio estructural. ¿Sí me hago entender o me confunde un poquito? No, sí, perfecto. Y perdón. Dale, A eso, cuando multiplicas la dummy por cada una de las variables, ese es el modelo ya que llamas el spline de Mincer. No. Cuando yo estoy haciendo esa multiplicación de las dummy, cuando en el tema del cambio estructural, es para la corrección del cambio estructural. El modelo spline de Mincer también va a multiplicar las dummy, pero digamos para cuando va a ser la educación primaria, secundaria, universitaria y postuniversitaria, pero para mirar ese cambio en la tasa de retorno. O sea, eso ya no va a ser para la corrección de un supuesto, sino que va a ser implícito al mismo modelo. ¿Sí me va a entender, Sara? Sí, ok, ya. Gracias. Listo, no.
Bien, ok, el variance inflation factor nos dio, pues, para la escolaridad 1.003, para la experiencia y la experiencia al cuadrado, pues, obviamente el mismo. ¿Por qué? ¿Alguien recuerda cuáles son los valores que es el profesor que ya se consideraba una multicolinealidad para qué determinados valores con el variance inflation factor? Creo que después del 5 ya era como una colinealidad fuerte, creo. Sí, sí, después del 5. Y el 4 pueden... Entre 5 y no sé hasta qué intervalo, o de ahí para adelante de 5. Sí, no, después del 5 ya tienes multicolinealidad, sí. Aunque el 4 también puede considerarse una modalidad, una multicolinealidad moderada. Y sí, muy bien, Marisol. Ya, por acá vi el mensaje. Sí, claramente, porque es la misma variable, lo único que hicimos fue elevarla al cuadrado, multiplicarla por ella misma. Entonces, sí, ese va a ser el motivo de que vaya a existir ese mismo variance inflation factor. Muy bien. Y la homoelasticidad, yo les hablaba de la prueba de varias pruebas. La prueba de Park, la prueba de Brugge-Pagan, la de Goldfeld-Quandt, la de White, bueno, en fin. En este caso, vamos a utilizar estas dos pruebas para detectar la homoelasticidad. Y, pues, va a ser Brugge-Pagan y Goldfeld-Quandt. Entonces, lo mismo, BP, que va a ser, pues, de Brugge-Pagan, test, y vamos a necesitar la librería del MTest, perdón. Y el model, student ice, y le vamos a poner igual false. Y para el Goldfeld-Quandt, pues va a ser GQ test. Vamos a poner ese modelo punto 1 y va a ser el alternative igual a glitter. Como estos ya están por defecto, ¿vale? Y calculamos. Entonces nos dice que con un p-valor de 2.2 a la m a la menos 16 para la prueba de Brugge-Pagan. ¿Ustedes ya vieron pruebas de hipótesis para la heteroceasticidad, para la homoceasticidad? ¿El jueves? No, cierto que no. ¿O el jueves pasado? ¿Me recuerdan, chicos? Uy, no. No, cierto que no. No. Bueno, entonces les voy a dar como una breve introducción y consiste en que cuando este p-valor va a ser menor a 0.05, vamos a encontrar que hay evidencia estadística para decir que nuestro modelo no es homocedástico, es decir, hay heterocedasticidad. El término heterocedasticidad también es un poco complejo y es el hecho de que va a hacer que la varianza sea constante a través del tiempo, o sea, que la varianza de los residuos sea constante a través del tiempo. Entonces, digamos que explicarlo exactamente así es un poco complejo. Y con el modelo de Goldfeld-Quandt vamos a tener también pues un p-valor de 0. Del 0.5133 y la hipótesis alternativa va a ser que la varianza incrementa para el segmento 1, incrementó del segmento 1 al segmento 2. Uy, chicos, no me acuerdo de eso. Uy, muchachos, creo que les quedó bien de esa. No me acuerdo para la prueba de Wolfeld-Quandt. Creo que tiene que ser mayor el valor, pero no recuerdo. Estaría mintiendo si le saco una hipótesis entre estas dos. Bueno, no, olvidemos esta parte. No me acuerdo la prueba de Wolfeld-Quandt. Y vamos a decir que el Brugge-Pagan test, entonces nos va a arrojar que hay heterocedasticidad en el modelo. ¿Listo? Y los otros temas que yo ya les había mencionado acá, que era normalidad en los residuos y autocorrelación en los residuos, los dejamos pues, para el próximo script cuando pues, ya el profesor les haya explicado en qué consiste la autocorrelación y la normalidad. ¿Vale, muchachos? Bueno, antes de que se vayan, chicos, una pregunta. Bueno, hoy vino más gente. Eso me alegra un poco. ¿Qué puede dar que en serio no tuve el tiempo que merecía la monitoría? De las nuevas personas que llegaron, ¿alguna recomendación, alguna ayuda que quisieran o algo que quisieran que se abordara en la monitoría? ¿Cualquiera, chicos?
o si dicen que no, algo que para el otro, para la otra clase, alguna duda que tengan y que pronto no la puedo resolver, algo específico. Listo. Listo, no, tranquilo, solo no, ok, listo, bien. Listo, muchísimas gracias. Bueno, ustedes 4 entonces, bien, muchas gracias Laura, muchas gracias Paula, gracias Marisol, gracias Marcos. Listo, en serio, no me alegra que hayan venido chicos, en serio, pues había sido chévere también con los otros chicos, con Sara, con Hanna, con Valeria, con Mateo, con Michael, pero sí, ya hacía falta pronto un poco más de nutrición en la clase en cuanto a asistencia. Muchas gracias chicos. Listo. Entonces nos quedamos, si quiere, Valeria y Mateo, que son los del grupo para la pregunta que tenía. Y Juan Felipe, con un error también del programa de RStudio. No, tranquila, Valeria. Sí, listo, no chicos, exacto, yo creo que termino acá y les envío el correo con el script y las 2 presentaciones, ¿vale? Fernando, muchas gracias, nos vemos. Listo, hasta luego, que estén muy bien, Marcos. Listo, hasta luego, Marisol, que estén muy bien. Listo, muchísimas gracias, Joel. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola, Paula, ¿cómo estás? Bien, tengo una pregunta. Sí, claro, dime. Pues es que yo he escuchado algo de factor expansión con pues las respuestas del DANE y eso. ¿Cómo utiliza o se mete? Disculpa, ¿puedo repetir la pregunta? Es que te escucho un poquito de interferencia y no te entendí. Que yo he escuchado algo de factor expansión en las encuestas del DANE, entonces pues te quería preguntar cómo se utiliza o cómo, pues sí. Sí, ok. Uy, Paula, la verdad, sinceramente me corchas. Acá en la base de datos, efectivamente, cuando escribamos ocupados y características, aparece un factor de expansión, pero no sé explícitamente para cuál es el uso. Me corchas. ¿Quieres déjamelo de tarea y para la próxima monitoría yo te comento? ¿Listo, Paula? Dale, te lo dejo de tarea. Listo, gracias. Gracias, chao. Listo, gracias, Paula. No, a ti. Hola, Hernando. Hola, Marisol. Hola, Valeria. Bueno, igual pues quedan hartas personas, pero te voy comentando. En mi grupo somos Sara y Mateo y Juan Pablo, pero no está. Entonces, nosotros habíamos empezado a escribir algo, pero realmente no estábamos muy seguros de lo que si escribimos está bien y vamos más hacia el lado de que no. Entonces, quería que lo revisaras. No es mucho, la verdad, no es más de una página. Ya se supone que Sara va a compartirte pantalla y ya. Listo. De una pregunta. No, tranquilo. De lo que escribieron es con respecto a econometría, como tal, con respecto a la coyuntura económica. No, es la introducción del trabajo. La introducción del trabajo, como hablar un poquito del modelo de Mincer. Exacto, pero es que digamos nosotros habíamos hecho como una introducción, pues o sea, nos basamos como en lo que nos había dado el profe, pero pues hoy tú diste como otros parámetros, entonces queremos ver como, o sea, ya estamos como más inclinados a que hay que corregirlo, pero queremos como ver si se puede salvar algo. No, claro que sí, sí, no te preocupes. No, o sea, igual lo que les digo yo, muchachos, es como, o sea, tomar en máximo las características que pide el profesor, pero digamos, ese resumen de la introducción en los papers de econometría y eso, es más que todo como los